El Goebbels perfecto. En la Alemania del siglo XX, en los años 30, surgió un personaje llamado Joseph Goebbels. Cojeaba de un pie y eso lo hacía sentirse frustrado. Era inteligente, culto y con una facilidad de palabra deslumbrante. No fue hasta que conoció a Adolfo H. que puso en práctica sus dones. Se convirtió en el secretario de propaganda del partido de su patrón. Concibió frases que utilizan en la actualidad los políticos, como el de que una mentira dicha 100 veces se convierte en una verdad. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se convierte en el líder intelectual que siempre quiso ser. Le decía a diario al pueblo bueno y sabio que Alemania estaba conquistando territorios y países para ser poblados por la raza aria. Decía verdades a medias y mentiras totalmente cínicas. Utilizó el cine, el arte y los medios para promover la institución del Tercer Reich y el imperio alemán que duraría 1000 años. Pero llegó un momento en que Alemania empezó a derrumbarse y a perder la guerra. Y aún perdida, le decía al pueblo que iban ganando la guerra y pronto conquistarían el mundo. Terminó suicidándose junto a su familia, ya que su patrón también lo había hecho. Pero muerto el perro, no sacaba la rabia, pues dejó un legado para los jefes de Estado y de gobierno futuro, como Estados Unidos cuando inició la guerra de Vietnam para evitar que el comunismo se expandiera en el mundo. Al principio todo funcionaba de maravilla, pero después de varios años empezaron a perder la guerra. Pero el gobierno le decía a su pueblo bueno y sabio que iban ganando esta guerra. Empezaron las protestas y miles de padres de familia recibían el pésame porque sus hijos regresaban en bolsas negras. Finalmente, los periodistas dieron a conocer la cruda realidad. Perdían la guerra y miles de estadounidenses fallecían como moscas en Vietnam. Por último, el gobierno reconoció la derrota y dejó Vietnam. ¿Y el porqué de nuestro título? Pues resulta que AMLO superó a Goebbels, pues desde 2018 empezó a repetir a diario sus mentiras y mejoró la frase del secretario de propaganda alemán. Cada mentira se repite miles de veces, se convierte en verdad. Creó una narrativa para el pueblo bueno y sabio. Les dijo que el pueblo es mucha pieza, que es muy inteligente, que es el pueblo más politizado del mundo y también que no se deja corromper y no se deja engañar. Ya la oposición en su mañanera no los bajaba de corruptos, vendepatrias, conservadores, simuladores, hipócritas. Y el pueblo le creyó todo. También les dijo que los neoliberales los habían explotado por décadas y que eran pobres porque los gobiernos pasados así lo quisieron y que él los iba a sacar de la miseria y la ignorancia, y propuso más programas sociales para que todas las familias tuviesen 2 o 3 asistencias sociales. Así salir de la pobreza. De sus promesas el pueblo ya ni se acordaba. Que bajaría el precio de la gasolina a 10 pesos, que tendrían un sistema de salud similar al de Dinamarca, que desaparecería la corrupción, que la educación sería de primer mundo, que bajaría la violencia y que seríamos un país en desarrollo al final de su sexenio. Su mañanera fue un estupendo escaparate para que las mentiras se repitieran constantemente y se tomaron como verdades absolutas. Y vaya que les funcionó, pues Claudia ganó con una diferencia de 30 puntos y la oposición quedó prácticamente borrada del mapa político. Está bien, el plan Diablo funcionó a la perfección, pero la cruda realidad nos alcanzará tarde o temprano. Pondremos 3 ejemplos de ello. Cuba, después de la revolución, estableció programas sociales para la población. Todo recibía de manos del Estado: comida, vestido, vivienda, hasta que se acabó el dinero. Y ahora se debaten entre la pobreza extrema, el hambre y otras cosas. En Venezuela, la gasolina costaba 1 peso cuando el barril costaba casi $130. Creó programas sociales para sacarlos de la pobreza a ese pueblo bueno y sabio. Cuando cayó el peso del petróleo a casi $25 por barril, la cruel miseria y pobreza llegaron. Y en Nicaragua sucedió prácticamente igual. Lo triste de esto es que en Alemania de la Segunda Guerra Mundial, Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron votados por sus propios pueblos, igual que aquí en México. También el pueblo bueno y sabio votó por AMLO y ahora votaron por Claudia. Han creído en ellos, pero el truco fue fácil: repetir cientos de veces para que se convierta en una verdad. No sabemos si llegará la pesadilla a nuestro país. Al momento de editar este video subieron varias noticias. Una de ellas es que tenemos un déficit fiscal de 800,000 millones de pesos. Esto es que no hay dinero ni para los programas sociales. Otra de ellas es que tenemos un déficit comercial con Estados Unidos en abril y mayo de cientos de miles de millones de dólares. Tuvo pérdidas también la bolsa de valores. Se devaluó el peso mexicano en un 5%. La inflación se ha disparado. No importa, al pueblo bueno y sabio le dirán las mentiras acostumbradas a diario y los tomará como verdades. Decía Tomás Mojarro para despertar al pueblo. Ahora sí, de veras, hay que despertar. Gracias a los que nos escuchan y ven nuestros videos por apoyarnos. Hasta la próxima.